Hola, mi nombre es Iván Sazota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy continuaremos realizando un ejercicio, el cual dice así. En el circuito que se muestra enseguida, determine Vx y la potencia absorbida por el resistor de 12 ohms. Muy bien, pues antes de empezar nos damos cuenta de que se nos proporciona este diagrama, ¿no? Este diagrama del circuito eléctrico donde tenemos una fuente independiente de corriente de 20 amperes y bueno, varias resistencias, ¿no? Aquí se encuentra el voltaje Vx, el cual corresponde al voltaje que hay en esta resistencia de 1 ohm. Por lo tanto, tenemos que calcular el voltaje que hay aquí en esta resistencia y a su vez la potencia que absorbe este resistor de 12 ohms. ¿Sí? Esos van a ser nuestros objetivos. Entonces yo aquí abajo voy a escribir solución. A lo mejor se te puede, no sé, podría darte la impresión de que es un circuito un poco grande, no sé, pero no, vas a ver que es algo sencillo. Bien, lo que vamos a hacer primero va a ser, pues, calcular el voltaje Vx, ¿no? Vamos a hacer lo primero que vamos a hacer en este ejercicio. Y luego vamos a calcular la potencia del resistor de 12 ohms. Bien, listo. Voy a mover un poquito esto para hacer espacio. Ok, entonces vamos a ir simplificando un poco nuestro circuito para calcular el voltaje Vx. Si te das cuenta, pues aquí el circuito tiene conexiones, es un circuito mixto, ¿no? Por si te das cuenta, tenemos conexiones en serie, en paralelo. Entonces vamos a empezar por irlo simplificando. Nota aquí esto, o sea, aquí vamos a poner con otro color. Vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿no? Como ya hemos dicho. Aquí tenemos este nodo. Y en la parte inferior, pues todo este nodo, ¿no? Todo esto. Si te das cuenta, tanto la resistencia de 8 ohms como la resistencia de 12 ohms comparten ambos nodos, es decir, el superior y el inferior. Entonces, estas dos resistencias se hayan conectadas en paralelo. Entonces, vamos a simplificarlas. Vamos a combinarlas más bien. Entonces, yo eso lo voy a llamar RA. RA es la resistencia de 8 ohms y la resistencia de 12 ohms en paralelo. Entonces RA va a ser igual a la resistencia de 8 ohms por la resistencia de 12 ohms sobre la suma de estas resistencias. Recuerda que esta es la fórmula, ¿no?, de cómo se combinan resistores en paralelo cuando son dos. Entonces aquí dijimos que va a ser 8 ohms, 12 ohms sobre 8 ohms más 12 ohms. De modo que RA va a ser igual, aquí voy a mostrar la calculadora para que veas el cálculo. Tenemos 8 por 12 sobre 8 más 12. Eso nos da 4.8 ohms. Ese es el valor de la resistencia equivalente, ¿no?, de estas dos. Entonces aquí yo voy a dibujar otra vez el circuito para irlo actualizando. Voy a usar, no sé, este color morado. Sí, bueno, aquí voy a dejar el azul, que es con el que siempre solemos escribir. Entonces aquí voy a poner el circuito, ¿no? Te das cuenta, aquí está la fuente, la resistencia de 2 ohms, luego tenemos la resistencia de 1 ohm, estas resistencias, bueno, aquí me salió un poco raro,
algo así. Luego esta otra, así vendría siendo, ¿no? Esto va a ser RA. Aquí tenemos 4.8 ohms. Luego aquí tenemos los 1.2 ohms, 4 ohms, 3, 6, 2 y acá el 1 ohm. Y voy a utilizar este color rojo para poner que aquí está VX. Y luego tengo aquí los 20 amperes de la fuente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a continuar con, con esta resistencia 1.2 y esta RA. Si te das cuenta, estas resistencias están conectadas en serie porque comparten este nodo de la esquina superior que estoy señalando. Y además, pues si fluyera una corriente por acá, forzosamente pasaría por esta resistencia 1.2 y a su vez por la de 4.8 que es RA, ¿no? Entonces nos queda claro que estas dos están conectadas en serie. Yo a su combinación le voy a nombrar como RB. RB es la resistencia de 1.2 ohm y RA en serie. Por lo tanto, esto solamente se combina como una suma, ¿no? Sería 1.2 ohm más 4.8 ohm, que aquí, según yo, es 6. Sí, 6. Ok, 6 ohms. ¿Sí? Aquí voy a mover un poco más el circuito. Bueno, el dibujo más bien. Así, ¿no? Ya sabemos de lo que vamos a hacer, entonces sí que no vamos a ir actualizando. Entonces, bueno, para no confundirte un poco con esto de los dibujos, voy a poner como estas divisiones, ¿no? Para que no, no te confundas. Entonces, aquí tenemos nuevamente el circuito. Esto de estarlo redibujando es pues para saber, ¿no? Cómo va quedando nuestro circuito con estos cambios que estamos haciendo cuando combinamos los resistores. Entonces nos quedaría así. Más o menos así. Y pues la combinación sería, bueno, esto no así, así, ¿no? Entonces aquí yo tengo que esto es RB vale 6 ohms. Nuevamente los 4 ohms, los 3 ohms, los 6 y este de 1. Y aquí tengo el voltaje VX, ¿sí? Entonces ahora pues ya vemos, ¿no? Que tenemos RB y esta parte ya, esta resistencia pues ya quedó como sola, ¿no? Ahora hay que ver esta sección del circuito. Tenemos lo siguiente. Bueno, con este color. Si te das cuenta, estos resistores comparten este nodo, ¿no? Están conectados en esta misma parte y a su vez en esta inferior. Bueno, aquí no lo voy a dibujar todo así, ¿no? Todo completo, pero es este nodo, ¿no? Por lo tanto, la resistencia de 3 ohms, y la resistencia de 6 ohms de acá están conectadas en paralelo. Entonces podemos combinarlas. Yo a esa combinación le voy a llamar RC y yo voy a decir que es la resistencia de 3 ohms y la resistencia de 6 ohms. Ellas están en paralelo. Entonces
Esto solamente va a ser, aquí voy a ponerlo directo, ¿no? 3 ohms, 6 ohms. Esta así es como lo vamos a calcular. Entonces, aquí yo sé que son los 3 por 6, son los 18. Y abajo serían 9, ¿no? Por lo tanto, esta es igual a 2 ohms. ¿Sí? Vamos a continuar acá. Voy a volver a poner una línea. Y ahora vamos a volver a dibujar el circuito. Tenemos la fuente, que es de 20 amperes. Luego la resistencia de 2 ohms. Esta resistencia, ok, no sé por qué eso pasó así. Bueno, y ya luego aquí tenemos la combinación, ¿no? La combinación que acabamos de hacer, que es RC, y vale 2 ohms. Aquí tenemos 4 ohms. Y aquí me faltó dibujar una resistencia, que esto es 1 ohm. Y aquí tendríamos RB, la cual es igual a 6. Su valor es de 6. Y luego pues acá tenemos el voltaje Vx. Y listo. Entonces, si te das cuenta, estas resistencias de la que es de 4 ohms y la de resistencia RC se han conectadas en serie debido pues a que comparten este nodo, y si fluyera una corriente por acá forzosamente pasaría por la resistencia de 4 ohms y luego por la de RC, ¿no? Entonces estas dos están en serie. Yo sé que pues acá voy a nombrarlo como RD y voy a decir que la resistencia de 4 ohms y la resistencia RC están en serie. Entonces RD va a ser a 4 ohms más 2 ohms, lo cual es igual a 6 ohms. Es igual a 6 ohms. Entonces aquí voy a volver a actualizar el dibujo. Entonces voy a dibujar una raya. Tengo otra vez la fuente. 20 amperes. La resistencia de 2 ohms. La resistencia esta. Luego la nueva que acabamos de formar. Y la última de que es RB, ¿no? RB 6 ohms. RD 6 ohms. Esta que vale 1 ohm. 2 ohms. Y nuevamente el voltaje Vx que se halla acá. Entonces, ¿ahora qué pasó? Lo que pasó es que nos quedaron estas resistencias en paralelo, ¿no? Porque ambas resistencias comparten este nodo, por decir un nodo 1 y este nodo. Y esto es una característica de la conexión en paralelo. Entonces vamos a combinarlas. Yo a esto lo voy a llamar RE, cuál es la resistencia RD y la resistencia B en paralelo. Entonces RE es igual a 6 por 6 sobre 6 más 6. Entonces esto vendría siendo pues 36.
y serían 12, ¿no? Parte inferior, lo cual es 3, ¿sí? Hay algo importante acá, y es que cuando sueles tener resistores en paralelo y que son de la misma magnitud, es decir, el mismo valor de ohms, su equivalente es la mitad. En este caso, si te diste cuenta, ambos eran de 6, son de 6, por lo tanto su equivalente, ya cuando lo formes así en paralelo, pues va a ser la mitad, y entonces por eso nos da 3, ¿sí? Eso es como una especie de tipo o atajo, ¿no? Ok, ahora vamos a seguir redibujando el circuito. Si te das cuenta, pues es algo sencillo, nomás que tenemos que estar como que dibujando y dibujando. Y es opcional, solo que yo te lo estoy enseñando así, mostrando de esta manera, para que no te pierdas de ningún detalle, ¿no? Entonces ya nos queda así el circuito. Y es así, 20 amperes, 2 amperes, 1 ohm y 3 ohms, cual aquí se movió. Ok, ¿cuál es? Este era RE, ¿no? Ahí está. RE. Y aquí tenemos el voltaje Vx. Ok. Entonces acá estas resistencias comparten este nodo. Fluye una corriente por acá. Pasaría por esta resistencia y forzosamente por RE. Por lo tanto están conectadas en serie. Y esta vamos a llamar RF, lo cual es la resistencia de 1 ohm más la resistencia de... sí, ¿no? Voy a poner entre paréntesis serie para no borrar esto. Entonces RF es igual a 1 ohm más 3 ohms. RF entonces es 4 ohms, es igual a esto. Entonces aquí voy a volver a dibujar esta línea para separar esto. Y vamos a redibujar el circuito. Ya casi terminamos esta parte. Nos quedaría, por lo tanto, una resistencia a este lado, que es la de 2 ohms. Una fuente de corriente de 20 amperes. Y la combinación, ¿no? RF 4 ohms. Y bueno, aquí ya pues es bastante evidente, ¿no? Lo que está sucediendo. Tenemos este nodo y luego tenemos el nodo inferior. Ambas resistencias. Y pues todo el circuito en realidad está en paralelo, ¿no? Pero digo, estas resistencias están compartiendo ambos nodos. Entonces, eh, vamos a llamarlo así. Una resistencia de 2 ohms y la resistencia RF en paralelo. Entonces RG va a ser igual a 2 ohms por 4 ohms sobre 2 ohms más 4 ohms. Sabemos que en el numerador pues serían 8 y abajo serían 6. Por lo tanto, ok, no, aquí lo puse mal. Así, serían 4 tercios, ¿no?
Serían 8 sobre 2 más 4 son 6. Sacamos mitad, nos quedaría 4 y luego 3. Por lo tanto es 4 tercios. Y eso sería el valor, ¿no?, de la resistencia equivalente, ya simplificado al máximo el circuito. Entonces yo aquí voy a poner otra vez el circuito. Ya solo con esta resistencia, ¿no? Aquí voy a poner 20 amperes y RG, que es la resistencia equivalente, 4 tercios. Entonces yo aquí puedo calcular el voltaje que existe en el circuito. Sabemos que el voltaje se calcula como la corriente por la resistencia, ¿sí? Entonces acá yo sé que son 20 por 4 tercios, lo cual me da 26. Voy a poner como 26.67 volts, ¿sí? Ahora viene algo muy interesante. Nosotros ya conocemos el voltaje que existe en el circuito, ¿no? Solo que nos queda pues determinar el voltaje Vx, el cual, ay, se movió acá, el cual es el voltaje Vx, el cual es el voltaje en la resistencia de un ohm, ¿sí? Entonces, y también puedes determinar la potencia del resistor de 12, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo que vamos a hacer es como que, vamos a decir, retroceder en el tiempo. ¿Qué significa eso? Vamos a ahí está. Vamos a hacer esto, ¿no? O sea, si te diste cuenta, fuimos simplificando el circuito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer para poder calcular este voltaje Vx va a ser como deshacer todas esas simplificaciones, todas estas combinaciones, ¿sí? Por lo tanto, mira, date cuenta de esto. Dijimos que RG es R2, la resistencia de 2 ohms, y RF en paralelo. Por lo tanto, bueno, aquí cómo lo vamos a hacer para que lo veas mejor. Así, mira, más o menos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a hacerlo así, mira. Vamos a escribirlo así. Aquí voy a volver a dibujar una línea. Sí. Bueno, salió fea. Así. Y voy a escribir acá que RG es igual a R2 y RF en paralelo. ¿Qué pasa cuando los elementos están en paralelo? Pues que su voltaje es el mismo, ¿no? Es decir, el voltaje de la resistencia RG es igual al voltaje de la resistencia R2 porque están conectados en paralelo, ¿no? Es lo que resulta de hacer como un zoom en la resistencia de RG. Ten en cuenta que si tú hicieras esto, mira, si tú hicieras algo así y viéramos qué es lo que contiene esta resistencia, veríamos esto, así. Veríamos que esa resistencia es, por dentro es así. Esta resistencia de 2 ohms y luego la resistencia de 4 ohms, que es la RF. Entonces, eso está conectado a un paralelo
Por lo tanto, el voltaje de esta resistencia va a ser igual a los voltajes de, R2 y RF, que aquí es lo que estoy escribiendo. Voltaje R2 y RF, lo cual es igual, aquí tengo mucho zoom, cual es igual a 26.67, ¿sí? 22.67. Y bueno, para aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir retrocediendo un poco, ¿no? Yo necesito saber qué contenía RF. Yo ya sé su voltaje, como ahorita lo mencioné, obviamente su valor de la resistencia, por lo tanto yo puedo calcular la corriente que existe en la resistencia RF. Entonces yo voy a poner corriente de la resistencia RF, va a ser igual a su voltaje, el cual sabemos que es 22.67 volts, sobre la resistencia RF, que es igual a 4. Esto es igual, que voy a poner 26.67 sobre 4. Esto me da como 6.67. Vamos a ponerlo 67. ¿Sí? Ampere. Y luego vamos a ver qué era RF. ¿Sí? RF era la resistencia 1. Aquí estamos, ¿no? RF. ¿Qué era RF? Era la resistencia 1 más y la resistencia R en serie. Por lo tanto, acá vamos a poner, por lo tanto, la corriente de la resistencia RF es igual a la corriente en la resistencia 1 y es igual a la corriente en la resistencia E, la cual es igual a 6.67 ampere. ¿Sí? Entonces ya conocemos la corriente, ¿no?, que hay en la resistencia R1 y RE. Entonces yo ya puedo calcular el voltaje Vx porque ya conozco la corriente que fluye a través de la resistencia 1. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Ay, no sé por qué de repente se me pone así para dibujar. Ok, entonces Bx es igual a 6.67 ampere y por la resistencia, ¿no? Bx, el voltaje Bx es igual entonces a 6.67 volts. ¿Sí? Aquí voy a encerrar el resultado, que es una de las cosas que nos pidieron calcular, y ya luego continuamos por este lado. Ok, ya conozco Vx, solamente me hace falta determinar la potencia disipada en el resistor de 12 ohms. Por lo tanto, vamos a ver qué era lo que seguía acá, ¿no? Es RE, ¿no? Vamos a ver qué era RE. RE era la resistencia D y la resistencia B en paralelo. Entonces, vamos a calcular el voltaje de la resistencia RE. Voltaje de la resistencia RE es igual a los 6.67 ampere por el valor de la resistencia, ¿no? En cual la resistencia RE es igual a 3 ohms. Entonces aquí voy a poner 3 ohms. Y esto va a ser igual
a 6.67 por 3 ohms. Esto me da como 20.01 volts. Entonces vamos a ver nuevamente que era la resistencia E. Dijimos que era la resistencia D. La resistencia aquí dice, ¿no? La resistencia E es igual a RD y RB en paralelo. Ahí está. Esto no, en paralelo. Por lo tanto, a ver, RD y RB, ok. RD y RB. Entonces, RD y voltaje de la resistencia RB, ¿cuál es igual a 20.01, no? Porque vimos que están en paralelo. Entonces, vamos a ver otra vez nuestro circuito. Y aquí estamos, ¿no? Aquí vamos a ver dónde está la resistencia de 12 ohms. Si te das cuenta, en la equivalente de RD no se halla lo que nos interesa, sino que posible se halla en la resistencia B. Dijimos que RB era la resistencia de 1.2 ohms y la resistencia A. Entonces en la equivalencia de la resistencia A es donde se halla la resistencia de 12 ohms. Por lo tanto vamos a ir con la B, ¿no? ¿Qué podemos hacer en la resistencia B? Como RB es igual a la resistencia de 1.2 y a RA en serie, nosotros podemos calcular la corriente. Es lo más conveniente, ¿no? Entonces vamos a ver la corriente en la resistencia RB va a ser igual a su voltaje, el voltaje de la resistencia RB sobre el valor de la resistencia RB, cual es de 6 ohms, ¿sí? Esto va a ser igual a 20.01 sobre 6 y nos da 3.335 amperes. 3.35 amperes. Dijimos entonces que RB es igual a la resistencia 1.2 y la resistencia RA. Entonces la corriente de RB va a ser igual a la corriente en la resistencia de 1.2 y va a ser igual a la corriente de la resistencia A, que dijimos entonces que va a ser de 3.35 amperes. Ahora vamos a ver qué era la resistencia. La resistencia A, como ya hemos dicho, era la combinación de la resistencia de 8 ohms y la resistencia de 12, ¿no? En paralelo. Por lo tanto, podríamos calcular su voltaje, ¿sí? El voltaje de la resistencia A o RA será entonces 3.335 amperes por el valor de la resistencia A, que creo era 4.8. 4, no, ¿dónde está? Sí, 4.8. 4.8 ohms. Entonces, voltaje de la resistencia A sería 3.335 por 4.8. Esto nos da como 16. Vamos a dejarlo en 16. 16 volts. ¿Sí?
Entonces ya casi terminamos. Vamos a mover un poco esto con otra raya. Y vamos a ver. No, RA pues serían los 16 volts. Entonces, si te das cuenta, RA es igual a R8 y R12, la resistencia de 12 ohms, en paralelo. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia es igual a los voltajes, ¿no? Va a ser igual al voltaje. El voltaje de la resistencia RA será igual al voltaje de la resistencia de 8 ohms y el voltaje de la resistencia de 12 ohms. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Sí? Ok. Hemos escrito demasiado aquí. Entonces aquí voy a escribirlo. El voltaje de la resistencia A va a ser igual al voltaje de la resistencia de 8 ohms y eso es igual al voltaje de la resistencia de 12 ohms, que es igual a 16 volts. Entonces, como va a ser igual a eso, yo ya puedo conocer la potencia de la disipada en la resistencia de 12 ohms. ¿Cómo vamos a calcularlo? Aplicando la fórmula que vimos en los anteriores videos sobre la teoría, ¿no? Acá vamos a calcular la potencia eléctrica en un resistor. Una de las fórmulas decía así, que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Por lo tanto, pues ya tenemos toda la información que necesitamos. Voltaje al cuadrado, pues sabemos que va a ser los 16 volts. Y la resistencia, pues ya sabemos que es la de 12. Entonces solamente aquí hacemos el cálculo rápido. Sabemos que son los 16 al cuadrado sobre 12. Y eso nos da 21.33 watts. 21.33 watts. Ese es el valor de la potencia eléctrica disipada en el resistor de 12 ohms. ¿Sí? Bueno, aquí salió bien feo. Para variar. Ahí listo. Ay, pues sí si te diste cuenta fue un ejercicio sencillo, pero un poco largo, ¿no? Un poco extenso. Mira, todo lo que escribimos. ¿Sí? Si te diste cuenta, aplicamos básicamente la ley de Ohm en buena medida. El circuito, bueno, el ejercicio nos pedía que calculáramos el voltaje de la resistencia de un ohm, que como dijimos se halla acá, aquí está, y la potencia absorbida por el resistor de 12 ohms. Lo primero que hicimos pues fue simplificar el circuito, iniciando pues por esta parte. Ay, no sé por qué se dibujó eso. Ahí está. Fuimos simplificando el circuito con la finalidad de conocer el voltaje que había en el circuito, como acá llegamos a este punto, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya cumplimos también con esto. Y luego retrocedimos para determinar los otros incisos, ¿no? Que era el voltaje Vx y luego la potencia del resistor. ¿Y cómo lo hicimos? Básicamente recordando cómo estaban conectados las ramas. Eso nos ayudó pues a determinar, ¿no? Lo que nos pedía. Pues decía que era como que retroceder en el tiempo. Y bueno, así es como llegamos a los resultados. Bueno, esto es una alternativa, ¿no? De cómo resolver este ejercicio, pero más adelante vamos a ver unos temas que se llaman divisores de tensión, divisores de corriente, los cuales son herramientas en el análisis de circuitos que nos facilitan mucho la vida, la existencia, porque podríamos haber hecho o resuelto este ejercicio en menos pasos y no hubiéramos visto la necesidad de simplificarlo demasiado para llegar a este punto, ¿no? En donde calculamos el voltaje así. Podríamos haberlo hecho prácticamente a lo mejor unos 2-3 pasos menos, ¿no? A lo mejor aquí ya podríamos haberlo hecho y no tener que trabajar tanto como
como lo hicimos. Sin embargo, aquí pues lo hice de esta manera porque aún no vemos esos temas y ahorita estoy trabajando con lo que hemos visto. Así que nomás quería dejarte ese comentario de que es posible hacer menos pasos para resolver el ejercicio. ¿Sí? Bueno, este es el video que te traje el día de hoy. Resolvimos este ejercicio que, como pues te comenté, fue un poco trabajoso, pero creo que te podría ayudar a entender más sobre el análisis de circuitos, ¿no? En lo que llevamos hasta ahora. Te agradezco mucho por estar aquí, por ver este video. Espero que te haya sido de mucha ayuda. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, sabes que puedes escribirme en la caja de los comentarios. Te veo en el siguiente video. Muchas gracias.